Buenas tardes, mi nombre es Andrés Escorcia y voy a hacer la explicación de los desafíos de la soberanía alimentaria en la comunidad indígena La Gabriela en Huila, Colombia, como sustentación del trabajo de seguridad y soberanía alimentaria. Hablando de la descripción del problema, la comunidad indígena La Gabriela enfrenta desafíos significativos en la soberanía alimentaria, que incluyen la pérdida de tierras, la dependencia de productos alimentarios externos y la erosión de sus prácticas agrícolas tradicionales. Esto afecta su capacidad para producir alimentos de manera sostenible y acceder a una dieta nutritiva. ¿Cuáles son los principios de la soberanía alimentaria que se ven afectados? Uno de ellos es el control sobre los recursos, la pérdida de tierras y el acceso restringido a recursos naturales. La autodeterminación, pues la comunidad no puede decidir sobre sus sistemas de producción de alimentos. Y la cultura alimentaria, la erosión de prácticas y conocimientos tradicionales que se están perdiendo. Los principios de seguridad alimentaria afectados están la disponibilidad, pues no hay falta de producción local suficiente, no hay productores locales necesarios que ayuden a que esto se impulse. El acceso, hay dificultades económicas para acceder a alimentos adecuados. Y el uso, la desnutrición y la falta de diversidad alimentaria en la dieta de la población indígena. Las metas de los objetivos de desarrollo sostenibles afectadas está el objetivo de desarrollo sostenible número uno, dar fin a la pobreza. El número 2, que se enfoca en hambre cero. El número 12, que se enfoca en producción y consumos responsables de alimentos. Y el ODS número 15, que es la vida de ecosistemas terrestres. Políticas de de soberanía y seguridad alimentaria. Dentro de soberanía alimentaria tenemos que, como lo decíamos con anterioridad, su definición es el control local sobre la producción y consumo de los alimentos. Hablando pues que entonces sus elementos claves es el acceso a recursos naturales, la autodeterminación y la promoción de la agricultura local. La seguridad alimentaria, por su parte, garantiza el acceso a alimentos suficientes y seguros y nutritivos, que tiene algunos elementos clave como la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico y físico y el uso adecuado y nutritivo de los alimentos. Es por esto que las políticas relacionadas entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria son el desarrollo rural, la regulación sobre los accesos a recursos y programas de apoyo a la agricultura familiar. ¿Quiénes serían entonces los actores involucrados? Pues todas las comunidades locales, gobiernos nacional y local, todas las ONGs que tienen incidencia dentro de estos procesos y las organizaciones internacionales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación del problema en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del gobierno? Pues está el fortalecimiento de la agricultura familiar, que busca promover prácticas sostenibles y aumentar la producción local. Inclusión de comunidades indígenas, que asegura la participación activa en políticas agrícolas. La promoción de mercados locales, que busca establecer canales de comercialización para productos locales. La capacitación y asesoría técnica a los que cultivan, buscando ofrecerles formación en técnicas agrícolas sostenibles. Programas de seguridad alimentaria, que buscan abordar la malnutrición infantil y garantizar acceso a alimentos nutritivos. Por último, la inversión en infraestructura rural, que busca mejorar caminos y almacenamiento para facilitar la producción y distribución de alimentos. La agricultura sostenible busca fomentar prácticas que protejan el medio ambiente, hablando pues ya de las estrategias de mitigación planteadas por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen nuevamente que la agricultura sostenible busca fomentar prácticas que protejan el medio ambiente. La seguridad alimentaria y nutricional, que busca asegurar acceso a alimentos nutritivos para todos los ciudadanos. Las cadenas de suministro sostenibles, que nos ayuda a promover los mercados locales y las conexiones directas entre comprador y vendedor. La diversificación de los cultivos, es decir, incentivar el cultivo de variedades para resiliencia. La inversión en infraestructura rural, mejorar el almacenamiento, transporte de alimentos de todas las comunidades. Y por último, las políticas inclusivas, que quiere decir que incluimos a comunidades marginadas en la toma de decisiones frente a los procesos productivos. ¿Cuáles son los datos relacionados a nuestro problema? La tasa de desnutrición, basados en la encuesta nacional de la situación nutricional en CINDE en el 2021, nos dice que el 10.8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. El 1.8% de comunidades indígenas están en desnutrición aguda. La producción agrícola local, basada en el Censo Agropecuario del 2019 del DANE, nos dice que
se producen de maíz 80.000 toneladas anuales en el Huila, que de cultivos tradicionales tenemos una disminución del 25% en la última década. El acceso a alimentos, que se basa en el reporte sobre seguridad alimentaria de la FAO en el 2020, nos dice que el 31.4% de los hogares indígenas sufren una condición de inseguridad alimentaria. Dependencia de los alimentos importados. El 70% de la población indígena ya no cultiva sus propios alimentos, sino que depende de lo que traen de mercados internacionales. La pérdida de tierras. Un informe de la Unidad de Restitución de Tierras del año 2022 nos dice que 1.500 hectáreas han sido reclamados por terceros que no son indígenas. Adicional a eso, las tierras restituidas equivalen solamente a 300 hectáreas en 5 años que han sido entregados a comunidades indígenas. El impacto del cambio climático también es un factor, y este se basa en el informe de evaluación climática del 2021 del IDEAM, que nos dice que el aumento de las sequías fue un 20% en los últimos 10 años, y que la reducción de temperatura del clima ha sido de 0.5 grados en la media anual. El diagrama en la estructura de los sistemas alimentarios nos dice que lo primero que tendríamos que tener es la producción, 2 el procesamiento, 3 la distribución, 4 el consumo y 5 el desperdicio. ¿Cómo haríamos entonces con el tema de la producción? La comunidad cultiva alimentos tradicionales como maíz, yuca, frijoles, plátano y frutas y utilizan métodos tradicionales y agroecológicos, pero enfrentan desafíos del clima y de los recursos poco disponibles. En cuanto al procesamiento, tienen molienda de maíz, secado de frutas y conservación de alimentos. Usan herramientas aún todavía manuales y con poca infraestructura logran hacer muy poco. Frente al tema de distribución, realizan la venta en mercados locales con dificultades de transporte y conexión con otros mercados, pues sus carreteras de comunicación con las ciudades más aledañas están en mal estado o son difíciles de acceso. En cuanto al tema del consumo, la comunidad consume maíz, yuca, frijoles y otros alimentos básicos, pero enfrenta desafíos de monotonía en la dieta, es decir, no tienen diferentes variedades de productos que hagan que ellos tengan una dieta variada. Por último, el desperdicio ocurre por la mala conservación y sobrantes no aprovechados. No tienen técnicas adecuadas de conservación en la refrigeración y mucho menos técnicas adecuadas de transporte de productos. ¿Cuáles son las macro y microdimensiones del sistema alimentario afectadas? Si hablamos de las macrodimensiones, tendríamos políticas públicas, economía local y cambio climático que afectan todo el proceso productivo. En las microdimensiones tenemos las prácticas agrícolas rurales y prácticas agrícolas tradicionales que no permiten un avance, el acceso limitado a los recursos, ya que son poblaciones muy pobres, y la nutrición familiar, que es un problema que abarca a toda la comunidad. ¿Cuáles son esos factores que podríamos tomar como económicos, políticos, culturales y ambientales que afectan esto? Lo primero es la dependencia de mercados externos, el impacto de la globalización en la producción local, los costos de producción que tienen altos costos de insumos agrícolas. En cuanto a lo político, tenemos políticas agrarias que no dan un apoyo gubernamental a la agricultura indígena, los conflictos de tierras donde hemos recibido desplazamiento forzado y pérdida de territorios. Hablando de los culturales, la erosión cultural, que quiere decir que es la pérdida de conocimientos tradicionales sobre cultivos y alimentación. La identidad, que es la comida como parte integral de la identidad cultural. Frente a los factores ambientales está el cambio climático, impacto en las condiciones de cultivo y la biodiversidad, pérdida de variedad local de cultivos. ¿Cuál sería entonces la propuesta de mitigación que presentamos ante esta problemática? La descripción de esta sería implementar un programa de agricultura sostenible que incluya prácticas tradicionales y biodiversidad. ¿Cuáles serían las actividades requeridas? Talleres de capacitación, creación de cooperativas agrícolas y desarrollo de mercados locales. Los actores importantes que tienen incidencia en este proceso son obviamente las comunidades indígenas, los gobiernos locales y rurales, las ONGs y las instituciones académicas. ¿Cuáles serían las características requeridas para mitigar el problema? Tendríamos que tener políticas inclusivas y que reconozcan los derechos de las comunidades indígenas. Hablando desde el tema cultural, respeto y promoción de las prácticas agrícolas tradicionales. Hablando de la economía, apoyo a la economía local y acceso a financiamiento para poder fomentar la producción agrícola del país. En cuanto a temas ambientales, buscar la protección de los ecosistemas y fomentar la biodiversidad, buscando siempre la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias.